Voy a presentar. ¡No! Buenos días. Bienvenido. Ánimo. Vamos a dar respuesta a un planteamiento que se hizo ayer sobre las vacunas en la zona fronteriza, de manera especial en Ciudad Juárez. Entonces, Rosa Isela nos va a informar sobre esto. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Pues sí, tenemos avances importantes en el plan de vacunación de la frontera norte. Muy buenos días a todas y todos. Y les queremos decir que la meta es vacunar 45 municipios de la frontera norte. Esa es nuestra meta. Y ahí se van a colocar 2.848.130 vacunas. Esa es la meta de acuerdo a la población que vive en esos municipios. Decir que en Baja California, de acuerdo a la instrucción del señor presidente, se vacunaron 6 municipios. 12 municipios de Sonora ya están concluidos. Municipios cubiertos en total 18. Actualmente estamos en 8 y nos faltan por atender 19. Entonces, digamos, eso es a grandes rasgos el tema en el mapa. Quiero decir que aquí, de ese total de 2 millones, se llevan al jueves, o sea, hoy, en la mañana, 1.453.577 personas, que representa, pues, el 51% de la población objetivo. Todos los días se está evaluando cuál es el avance, en donde tenemos algún tema y también sobre cuál es la disponibilidad de las vacunas. Entonces, aquí para repasar, entonces, nos faltan 8 de Chihuahua, 8 de Coahuila, 1 de Nuevo León y 10 municipios de Tamaulipas. Adelante, por favor.
Decir nada más para recordar que de acuerdo a la instrucción del señor presidente nos mandó a vacunar Janssen de Johnson & Johnson, esta vacuna donada por el gobierno de Estados Unidos a Baja California. Nos proporcionaron por parte de Salud, de Correcaminos, 1.350.000 vacunas asignadas para esa entidad y se vacunó del 17 al 25 de junio esta cantidad de 1.247.998 vacunas. Hay que recordar que la instrucción es vacunar de 18 a 39 años. Ese es el universo que tenemos que atender. Adelante, por favor. En Sonora se terminó la vacunación de los municipios fronterizos en estos días, el día de antier, y en 9 días se vacunaron 205,000 personas. Hay que decir que los municipios son más pequeños y es otro el dispositivo. Aquí se tuvo 2 tipos de vacunas, tanto la que nos quedaba de Janssen, la Janssen y también la Pfizer. En el primer caso, en Sonora se pusieron 92,416 y 113,163 de la Pfizer y se vacunaron todos los municipios fronterizos, incluido Pitiquito, que está ahí en esa zona y que fueron pocos, 821 personas, pero que de una vez se terminó de atender esta población. Estuvimos, pues, aquí está la fecha cuando terminamos, el martes 6 de julio, antier, en esta entidad tan importante que es Sonora, pero ya está completamente abatida la frontera. Adelante. En el caso de Chihuahua, se va a vacunar del jueves 8 al sábado 10 de julio. Se vacunarán los municipios fronterizos de Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Manuel Benavides y Ojinaga. De hoy, jueves 8 de julio, al sábado 10 de julio van a estar las brigadas y esta es la población objetivo que se tiene para esos días, en tanto que el sábado 10 y el domingo 11 de julio se aplicará la vacuna en Guadalupe y Praxedis de Guerrero. Es importante el anuncio para Chihuahua, que estén pendientes en estos municipios en este día. Y sí, adelante, para acatar la instrucción del presidente, pues también la Secretaría de Salud y la Cancillería, todos los que participan en la dotación de vacunas, proporcionaron ya las vacunas Pfizer para el municipio, bueno, la ciudad de Juárez. Ahí se van a vacunar del lunes 12 al 17 de julio, se realizará la aplicación de la vacuna en este lugar tan importante. Por lo tanto, se van a instalar ahí 5 centros y 2 macrocentros de vacunación. La meta ahí es aplicar 80,000 vacunas diarias. Muy bueno para que sepan los juarenses que todo el mundo va a tener su vacuna, que esta vacuna es universal y que es un compromiso del señor presidente con esta entidad y sobre todo que con esta ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Entonces, ahí tenemos una población objetivo de acuerdo a la edad de 542,000 personas. Esta sería la primera dosis de la vacuna Pfizer. Entonces, para que allá en Ciudad Juárez pues estén listos, preparados para estar pendientes de los centros y macrocentros del lunes 12 al 17 de julio. Esto ya está confirmado y estamos haciendo toda la operación logística porque ¿por qué nos atrasamos unos pocos días? Porque actualmente se está vacunando en Ciudad Juárez de 40 a 49 años, está de ahí en adelante. Entonces, pues decirles que esta vacunación, allá los que nos ven por redes sociales, es muy importante que estén pendientes en dónde quieren ir a vacunarse, pero que todos van a tener su vacuna. Adelante.
Pues nos adelantamos al plan, señor presidente, si nos permite. Ya tenemos también las vacunas para Coahuila, porque cumplieron su instrucción también de dotar para la zona fronteriza prioritaria, también las vacunas para Coahuila. Del martes 20 al sábado 24 de julio estaríamos en todos estos municipios con la primera dosis de Pfizer. Entonces estaremos en Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocampo, Piedras Negras y Zaragoza. Entonces el tema también sería estar avisando en Coahuila de que estén pendientes para esa fecha, que también van a tener la atención personalizada de salud, el IMSS, el ISSSTE, Sedena, Marina, la Secretaría de Seguridad también que está por allá, algunos compañeros apoyando en la vacunación y con los gobiernos de los estados, que también están participando fundamentalmente con la Secretaría de Salud y Bienestar. Muy importante también todos los compañeros servidores públicos de Bienestar. Entonces, adelante, tenemos un municipio de Nuevo León que también es frontera con con Estados Unidos, y la vacunación también tiene las mismas fechas que el estado de Coahuila, del 20 al 24 de julio, es un municipio, así que acabaremos pronto. Finalmente, aquí también en el plan está atender Tamaulipas. Nosotros estamos esperando aquí la disponibilidad para decir exactamente el día de la vacuna, que también se van a aplicar seguramente, pero no les queremos decir si es el 25, el 26, el 27, no lo tenemos muy claro todavía. Vamos a ver, porque también son muchas más vacunas para ver la logística de estos lugares. O sea, vacunas sí hay. Vamos a ver la fecha que les tocaría a Tamaulipas, pero están contemplados todos los municipios: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso. En todos los municipios de Tamaulipas también se continuará con el Plan Nacional de Vacunación y se prevé pues concluir este programa en los primeros días de agosto. Estamos pensando que pues aproximadamente en un mes acabaríamos con toda la frontera, señor presidente, de acuerdo a lo que usted nos ha comunicado. Sería todo, señor presidente. Bueno, esta información consideramos que es importante porque de esta forma, cuando se concluya la vacunación en los municipios fronterizos, pues vamos a estar en mejores condiciones para la reapertura completa de la frontera. Ese es el propósito. También informar que ya está iniciando el plan de vacunación en Chiapas, que se había quedado rezagado por falta de organización, y se tomó el acuerdo de que se trasladara a Chiapas Zoe Robledo. Está allá el director del Seguro Social y ya están junto con el gobernador Rutilio Escandón y otras autoridades municipales preparando todo el plan de vacunación. Si en Chiapas no hay problema grave de repunte, de contagios, de todas maneras debemos de prevenir, no confiarnos en ningún caso. Está demostrado que sí funciona la vacuna, sí ayuda a la vacuna. Ahora que hay estos repuntes en algunos estados, hay contagios, sobre todo de jóvenes. Ese es el fenómeno que se está presentando en el país. Más contagio de jóvenes. Ellos tienen más resistencia al COVID, pero también, aunque hay más contagio, o se está reactivando la pandemia en algunos estados, afortunadamente no tenemos incrementos en fallecidos porque ya se avanzó con la vacunación. Entonces sí ayuda mucho el vacunarnos, sobre todo la gente mayor. Si queda gente que no se vacunó porque lo estaba pensando, porque consideraba de que no era necesario, o por algún temor a alguna reacción, yo les recomendaría que lo pensaran,
y que se vacunen, que sí funciona la vacuna, sí ayuda mucho, sí protege. Entonces, ese es el llamado. Y nos da mucho gusto y le vamos a dar la palabra a Miguel Reyes Razo, que está aquí de regreso. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los compañeros y a todos los que siguen la transmisión de esta mañanera. Señor presidente, usted al principio llamó a esta pandemia una crisis sanitaria, pero fue tal su virulencia, ha sido tal su magnitud, que llegó a decir que es una guerra, un combate, está con su gobierno, con los mexicanos al lado, combatiendo a la pandemia. Tenemos cifras de fallecidos, lamentablemente, y tenemos cifras de contagiados y de presuntos, etcétera. Pero, señor, esa pandemia ha dejado a muchos niños huérfanos de padre, de madre, o de padre y madre, o de abuelos, inclusive, que también usted ha recurrido a los abuelos como parte esencial de la familia. ¿Qué más? Que tenemos un censo de esos niños cuyo futuro queda en el aire, al garete, incierto. ¿Qué va a ser de su futuro, su escuela? ¿Cuántos jóvenes también han desertado? Y eso significará un atraso para el país, quizá durante mucho tiempo, los efectos que a futuro, y tenemos suficientes hospicios para niños hospicianos y cruceros, se dicen en otros países, para medir los efectos que sobre el futuro del país y el futuro de esa niñez tan numerosa. ¿Tiene alguna previsión su gobierno, señor presidente? Gracias por su respuesta. Sí, tenemos, Miguel, un programa de apoyo a familiares de víctimas de COVID. Es un programa que maneja el DIF. Se da atención a familiares de las víctimas, se les ayuda, incluso hay un apoyo económico. Pronto vamos a tener el informe de cuántos han sido beneficiados, cuántos familiares con este programa, con esta ayuda. Y también lo que sostienes, el DIF está pendiente de cuidado de niños huérfanos, de quienes no tienen quien los atienda, quien los cuide. El DIF está trabajando en esto. Es importante tomar en cuenta que por las características de nuestras familias, porque siempre hablo de eso, la importancia de la familia, que es una institución social, es la institución de seguridad social más importante de México, la familia. Entonces hay en la familia mexicana mucha fraternidad. Entonces son los familiares los que se están haciendo cargo de estas situaciones tan lamentables en el mayor número de los casos. Cuando se requiere, porque no hay opciones, no hay alternativas, no hay familia, entonces se está ayudando. Con el DIF es la ayuda del Estado y es nuestra responsabilidad. En cuanto a las deserciones en lo educativo, todavía no se termina de evaluar para saber los daños causados por la pandemia. Desde luego hay atrasos en materia de educación y pues también afectó mucho en lo emocional, está afectando todavía. De ahí que si hay más contagio de jóvenes es porque hay un relajamiento de la disciplina, porque durante mucho tiempo estuvieron encerrados. Ahora están reuniéndose más con amigos. De ahí viene lo de los contagios recientes. Hay que seguirse cuidando, aun cuando ellos tienen más defensas. Hay que seguir tomando precauciones y vamos a terminar de evaluar sobre los daños en lo educativo cuando reiniciemos por completo a clases. Ahí vamos a ver qué situación ya en algunas escuelas, tanto públicas como privadas, donde se pudo reiniciar clases, ya se está haciendo ese trabajo en escuelas públicas y en escuelas privadas. Ya se está viendo cuántos regresaron, cuántos no. Yo espero que para antes del inicio del nuevo ciclo ya tengamos una valoración en este aspecto, pero sí estamos atendiendo. Señor presidente, muchas gracias por su respuesta. El segundo tema también tiene que ver con la niñez. Exactamente el 2 de julio de hace 2 años, usted me concedió uso de la palabra y le planteé el problema que estudia severamente y a profundidad el doctor Miguel Cruz López del Instituto Mexicano del Seguro Social y recientemente ingresado a la Academia Nacional de Medicina después de 15 años de trabajos muy intensos allí.
el problema de la obesidad infantil. Este encierro al que usted hace mención trae como consecuencia un aumento de la obesidad, porque el niño comía allí encerrado cuanto podía, o pues, más sedentario, y se acarrea un nuevo problema sobre la obesidad. Y la obesidad que también alcanza a los adultos que toda la vida han disfrutado refrescos o golosinas o la glotonería o el apetito, en fin, y tienen un sobrepeso extraordinario y dicen al médico: cúreme de golpe y porrazo, cuando llevan años deteriorando su salud. ¿Qué tal una campaña en torno de proteger la salud, responsabilizar a cada ciudadano, a cada mexicano de su propia salud, de un cuidado estricto, mínimo, pero la pandemia nos ha arrojado más gorditos, gorditas u obesos, cortos, obesos, con esta enfermedad? Y decía usted hace 2 años, justamente a propósito de estos trabajos de Miguel Cruz López, médico de Oaxaca, de Nochistlán, hijo de padres campesinos, la mamá tiene 90 años y todavía pelean su tierra, ya hay tiroteos a veces por la posesión de la tierra. Bueno, pues Miguel Cruz López observa que esos niños son cardiópatas, obesos, hipertensos y son un grave riesgo para un futuro también costosísimo para la medicina nacional. ¿Qué hacer? Fue cuando usted anunció que iba a recorrer todos los puntos y darse cuenta de cómo estaba el sistema de salud y hospitalario desde la CONASUPO y el sistema IMSS rural. Gracias, señor presidente. Sí, antes de la pandemia recorrimos los 80 hospitales del IMSS Bienestar y en todos ellos hay un programa de atención a jóvenes. Recuerdo que son 4 acciones: no a los embarazos no deseados, no a la violencia, no a las drogas y no al consumo de productos chatarra. Esto está en los 80 hospitales y se lleva a cabo un plan con ese propósito. Se elaboró un libro especial para educación en materia de alimentación, de nutrición, también una historieta que ayudó a elaborar sin cobrar nada el Fisgón, y se distribuyó casa por casa millones de ejemplares. ¿Cuántos? 10 millones de ejemplares en viviendas. Y vamos a continuar con la campaña de orientación para una buena alimentación, una buena nutrición. Es importantísimo lo que planteas. En el caso de la pandemia, pues tiene ese doble efecto. Primero, que quien tiene una enfermedad crónica o tiene obesidad es más susceptible a enfermarse y a ser víctima de COVID. Eso está demostrado. Resiste menos de una persona con una enfermedad crónica o con obesidad. Eso ya está demostrado. Pero además, por el encierro, por la protección, no hubo alimentación adecuada o hubo alimentación de más, no la mejor alimentación, no hubo ejercicio y aumentó la obesidad en niños, en jóvenes. Entonces tenemos que seguir informando, orientando sobre esta materia de educación para la salud, que es muy importante, la alimentación y el ejercicio, cuidarnos. Ahora está la final del fútbol europeo, van a la final Inglaterra e Italia, y lamenté de que eliminaran a Portugal porque me gustó mucho lo que hizo este gran futbolista Cristiano Ronaldo. ¿No tendrás por ahí el video? Porque una imagen así ayuda más que muchos tomos sobre nutrición. Y además lo sentí espontáneo. A ver si se encuentra. Jóvenes, ¿a quién le van? ¿A Inglaterra o a Italia? Bueno, pero miren lo que vamos a ver ahora. Coca-Cola. Tengan para que aprendan. Bueno. Buenos días, señor presidente. Meme Yamel de Mexico News y sin censura. En un primer punto, presidente, desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, hemos insistido mucho
con el tema de los presos que no tienen sentencia. Sobre este tema, primero quisiera preguntarle si ya tuvo alguna respuesta del Consejo de la Judicatura Federal a la carta que mandó para que resolvieran estos casos de presos que no tienen sentencia, que son muchos, y bueno, es una de las tantas injusticias que heredó esta administración. Todavía no tengo una respuesta. Qué bien que tocas el tema, porque hoy voy a preguntar cómo va esa gestión. En efecto, envié una carta al Consejo de la Judicatura porque hay miles de presos que llevan años sin ser sentenciados, y eso es una tremenda injusticia y es también contrario a la aplicación de la ley, que debe de aplicarse la ley de manera pronta y expedita. Sobre este tema también, presidente, uno de los casos que más se ha sonado, que es preso sin sentencia, es el tema de los Vallarta. Actualmente, Luis Cárdenas Palomino se encuentra preso en el mismo penal en donde se encuentran los Vallarta. Sabemos que está aislado, que no tiene contacto con los demás, pero quisiera preguntarle sobre este tema, presidente, si usted tiene conocimiento de cómo ha avanzado las mesas de justicia sobre el caso de los Vallarta y si Estados Unidos ha solicitado la extradición de Luis Cárdenas Palomino por los delitos por los que lo investigan en ese país. Bueno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está atendiendo este asunto del señor Vallarta. Se ha complicado porque hay que hacer muchos trámites. Hoy voy también a pedir que nos informe el por qué no se ha resuelto este asunto y por coincidencia, pero también porque así sucedieron las cosas. Ahora se detiene al señor Cárdenas Palomino y él está acusado de tortura y hay indicios, no podemos decir que ya son pruebas contundentes, fehacientes, pero hay indicios de que este señor Cárdenas Palomino participó cuando la detención de Vallarta. Sale la mano en el montaje. Sí, aparece en la televisión, incluso, si mal no recuerdo, hasta se voltea y le dice no me golpees o no me pegues. Así es. Algo así. Entonces, pues todo esto se tiene que ver, ya está en la Fiscalía. Voy también a solicitar información sobre alguna solicitud de extradición. Creo que primero tiene que atenderse la denuncia de la Fiscalía. Sin embargo, hay que ver si el gobierno de Estados Unidos está solicitando la extradición. Hoy mismo podríamos informar sobre eso. Y igual, en este tema, el caso de los Vallarta, aprovechando que lo va a revisar, la familia de Israel, el propio Israel Vallarta, solicitó un careo con todos los que han dado testimonio sobre el tema. Una de las personas citada es Azucena Pimentel, que actualmente está en televisión educativa. ¿Tendría usted algún problema, objeción en que fuera a rendir de nuevo declaración? Ningún problema, y además es una decisión de cada quien. Y todos tenemos que cooperar y ayudar cuando se trata de estos casos. Ya, en otro tema, presidente, este es algo que hemos investigado en Sin Censura, que se nos acercaron varias personas en Sonora. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos benefició a 160 ejidatarios del ejido Nuevo Centro de Población Agrícola Antonio Rosales, con una resolución que supuestamente les entregaba 1.660 hectáreas del predio Copetamaya en Navojoa, Sonora, tierras para cultivo. Estas tierras estaban hipotecadas, eran propiedad de Epifanio Mles Salido, y el gobierno le pagó las tierras, y esta persona se quedó con el dinero y con las tierras. Los ejidatarios han invadido históricamente las tierras y se han enfrentado a desalojos violentos que los llevaron a hacer una caravana desde Sonora hasta la capital, que fue frenada en tiempos de Echeverría, y al final les dieron gato por liebre al ofrecerles tierras completamente infértiles. Al negarse a aceptar, uno de los luchadores sociales, Alfonso Ayala, fue preso político y al salir fue torturado y asesinado. Resulta que este predio hoy es un parque industrial. Esas empresas transnacionales, que serían como las Tecate y familias como los Bours, tienen intereses en este parque industrial. Presidente, usted sería la última esperanza para estos ejidatarios y de hecho nos han comentado que le han planteado en numerosas ocasiones cuando ha visitado Sonora este asunto. Por allá en Sonora las autoridades dicen que ya no hay nada más que hacer, que ya todo está resuelto. Entonces, pues muchos ejidatarios
pues están muriendo, ya están grandes, ya la edad los ha alcanzado y piden que se haga justicia. La pregunta es, pues, ¿qué les respondería a usted, presidente, cuando pues lo contemplan usted como su última esperanza y si hay algo que se pudiera hacer, entendiendo que todo se inició con un decreto presidencial? Bueno, a través tuyo, que vengan a la ciudad, una comisión 1, 2, 3, que se fije con Jesús la fecha y los va a atender el procurador agrario. Y ya para saber si se puede ayudarlos o no, tratar de ayudarlos, pero que se vea si legalmente es viable el que se les restituyan las tierras. Y si ya tienen posesión de las tierras durante algún tiempo, que se regularice su situación. Pero que ya en definitiva nos está escuchando el procurador agrario, él va a atenderlos. Es más, que se pongan de acuerdo por teléfono porque deben de tener problemas para el traslado, está muy lejos de Sonora, que vaya el procurador agrario a verlos allá. Se ponen de acuerdo. Muy bien. Buenos días, presidente. Noemí Gutiérrez, de Reporte Índigo. Preguntarle qué temas trató ayer con el gobernador electo de Nuevo León y si ya tiene fecha para recibir al gobernador electo de San Luis Potosí. Bueno, pues ayer me reuní con el gobernador electo de Nuevo León y también con el gobernador electo de Querétaro. Muy buenas reuniones las dos. En el caso de Nuevo León, platicamos sobre darle continuidad a compromisos que hemos hecho con el pueblo de Nuevo León, lo que tiene que ver con el abasto de agua, un programa muy importante de utilizar las antiguas vías o las actuales vías del tren, como 40, 50 kilómetros de vías del tren, derecho de vía, para tener un tren urbano y ayudar en la movilidad en la zona metropolitana de Nuevo León. Este es un proyecto que está a cargo del gobierno del Estado. Participan también empresarios y el gobierno federal entrega la concesión para que se utilice el derecho de vía. También hay apoyo de la empresa concesionaria del ferrocarril para que esta obra pueda realizarse. Eso sería algo muy importante, porque Nuevo León, en este caso la zona metropolitana, Monterrey, pues como otras zonas metropolitanas, tiene muchos problemas viales y hacen falta estas obras, estas opciones, estas alternativas. Hablamos también de seguir ayudando en todo lo relacionado con el funcionamiento del metro, como ya lo hicimos, apoyando con vagones y seguir apoyando a Nuevo León, sobre todo con los programas de bienestar, que continúe apoyando a todos los adultos mayores con pensión. Ayer se dieron a conocer ya las nuevas bases porque se va a ampliar el programa de pensión a adultos mayores, se va a entregar a partir de los 65 años. Se incrementa el monto para iniciar en 15%, pero va a llegar al doble en enero del 24. Lo mismo lo de la pensión para niñas, niños con discapacidad, las becas, todos los programas. Y también hablamos de la frontera, ahora que estamos viendo lo de Anáhuac, que es el municipio fronterizo, hablamos de el desarrollo industrial, de las oportunidades que se tienen con el tratado para que siga llegando inversión a Nuevo León, al país. Esto también lo traté con el gobernador electo de Querétaro. Es una situación muy especial. Hay condiciones inmejorables para que siga llegando inversión extranjera, porque se logró restablecer el tratado en mejores condiciones, el tratado económico, comercial, ahora también laboral con Estados Unidos y Canadá. Eso nos da una situación de ventaja en el mundo. Por eso la economía está creciendo en México y va a crecer más. Entonces estados como Nuevo León, como Querétaro, van a despegar en cuanto a crecimiento económico. Todo el país, pero esos estados
En el caso de Nuevo León, por su vecindad, por su tradición de producción para la exportación, su vocación de desarrollo industrial. Entonces hablamos de eso. En cuanto a Querétaro, lo mismo. Querétaro tiene una planta productiva orientada a las exportaciones, también se va a beneficiar. Querétaro tiene, y lo platicamos ayer, y hay que reconocerlo, un elemento a favor, tiene finanzas públicas sanas. Hay 2 estados que no tienen deuda. Primero, desde hace bastante tiempo, Tlaxcala y ahora Querétaro. En el caso de Tlaxcala es por ley, ojalá y se legislara en todos los casos. Y ahora Querétaro. Y también en el caso de Querétaro, pues vamos a seguir ayudando a la gente humilde, a la gente pobre, van a continuar los programas de bienestar, pero los 2 encuentros con los gobernadores muy respetuosos, en muy términos, no hay ninguna posibilidad de pleito, se van a quedar con las ganas los que quieren que nos peleemos. No podemos pelearnos porque tenemos que trabajar para los pueblos, independientemente de las banderías partidistas, independientemente de las creencias, independientemente de las clases sociales, de los partidos. Cuando se gobierna hay que atender a todos, sin distinción. Entonces, esto se entiende y nada más me falta reunirme con el gobernador electo de San Luis Potosí, pero ya solicitó una entrevista a través de la secretaria de Gobernación y lo voy a recibir. Ya no puedo ya esta semana, pero la próxima sí. Ya termino con estas reuniones con los nuevos gobernadores electos, mujeres y hombres. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, JF Informe desde Cancún, frecuenciacat.com, TV Cro Digital y esahora.am.com. Presidente, hablando de seguridad y justicia, hace unos días se inauguró en Quintana Roo el complejo de seguridad C5, el más sofisticado tecnológicamente en Latinoamérica. ¿Qué opinión le merece este esfuerzo que hace el gobierno de Quintana Roo en materia de seguridad? Pues es bueno todo lo que se esté haciendo en materia de seguridad, pues es una demanda sentida, es lo que la gente más desea, vivir en paz, tener tranquilidad. Hay 2 demandas siempre principales. Cuando se hacen encuestas y se le pregunta a la gente qué te interesa más, entonces una es el empleo, trabajo, y la otra es la seguridad. Entonces, dependiendo de dónde se aplique la encuesta, si se trata de estratos de clases sociales populares, lo que más importa es el empleo, el trabajo. Si se trata de clases medias, seguridad. Entonces, pero son 2 demandas. Entonces, todo lo que se haga en los gobiernos municipales, gobiernos estatales, nosotros en el gobierno federal, en ese sentido, pues es lo que quiere el pueblo. No se puede desarrollar, hablamos ahora de que va a haber crecimiento económico, desde luego se están recuperando los empleos, hay bienestar, pero si no hay paz, si no hay tranquilidad, no es viable ningún proyecto de nación. Eso lo tenemos muy claro y tiene que ser un esfuerzo conjunto. Cuando nos dicen están aumentando los homicidios, que hay ese debate, ¿no? Que yo sostengo que no es así, de que no hemos podido bajarlos, pero no han aumentado. Hemos podido bajar, y no se dice, considerablemente el secuestro, los robos, el robo de vehículos. Les diría que todos los delitos del fuero federal, desde que estoy en la presidencia, han disminuido 25%. El homicidio es de fuero común, pero no me voy a poner a decir, no me corresponde, eso tiene que ver con los estados. No, es asunto de todos y todos tenemos que ayudar. Por eso, pues, celebro que se esté utilizando este equipo. Ayudan mucho las cámaras, está aprobado. En el caso de Hidalgo, en Pachuca, se instaló un sistema, el gobernador Fayad, de cámaras y hay resultados. Se logra saber quiénes actúan en ilícitos. Es tecnología aquí en la ciudad, lo mismo. Desde que estuve de jefe de gobierno
instalamos cámaras y se han seguido instalando cámaras y gracias a eso se pueden evitar delitos y también detener a responsables. Entonces, todo lo que se haga en materia de tecnología ayuda mucho. Presidente, ahorita hablando del gobernador electo de Querétaro, Mauricio Curi, también le tocó el tema de seguridad en Querétaro, sobre todo con los estados fronterizos de Querétaro. Tenemos un estado como Guanajuato, es un estado fallido de Diego Sinue. ¿Qué opinión le merece en ese aspecto? ¿Cómo es parte de la seguridad o parte de una estrategia blindar a Querétaro de los estados vecinos? Pues tratamos el tema, porque sí es un asunto interesante, porque son vecinos y es distinta la situación de Querétaro en materia de seguridad con la de Guanajuato. Si quieren lo vemos ahora, a ver, ayer. Sí, tenemos a 15 kilómetros a paseo, Sí, Guanajuato. sí. Entonces sí es interesante, o sea, a ver si lo vemos. No sé cómo usted haya estado Querétaro, pero no aparece en los reportes diarios, no aparece con mucha incidencia delictiva y con homicidio, distinto al caso de Guanajuato. Claro. Mire, esto fue ayer, 83 homicidios, Guanajuato 11, 13% del total nacional. ¿Dónde está Querétaro? No, Está entre los 10 estados sin homicidio de ayer. Y son vecinos. Bueno, pues tocamos el tema. Entonces, ¿qué le dije? Aplícate sí, claro. para que continúe lo mismo. Sigan aplicando la misma estrategia porque con hechos se está demostrando que funciona. Claro. Sobre eso hablamos también. Okay. Presidente, y dos denuncias ciudadanas que a veces pueden ser como un tema muy particular, pero realmente son como temas ya muy colectivos. Tengo una denuncia ciudadana de Mérida, de un policía estatal que en el 2017 les ofrecieron la jubilación y les ofrecieron 250,000 pesos. Hablamos de 250 policías, por eso toco el tema de un particular, pero realmente les afectó a 250 policías. Les ofrecen jubilarse con 250,000 pesos más su jubilación y únicamente les dieron 5,098 pesos de jubilación. Ya no hubo jubilación, nada más fue un recurso de apoyo y fue todo lo que han batallado los policías y ya gente adulta mayor que trabajaron 30 años o más a veces en el servicio como policías estatales, ¿no? Ojalá ahí nos pudiera apoyar la Secretaría de Trabajo para ver ese tema, ¿no? Okay, das la información. Perfecto. Y sí. A ver qué podemos hacer. Sí, porque traigo el nombre del policía que me ha estado buscando. Obviamente Luis Enrique Valdés García, de 62 años. Yo cuando fui a Mérida en diciembre, platiqué con él y realmente sí ve uno la situación crítica de cómo están viviendo ellos actualmente, ¿no? Después de toda una vida de trabajo y de repente, me queda sin nada, ¿no? No, se ponen de acuerdo. Si te parece. Y otro tema también que es de Querétaro. Es un tema también de una persona pero parece que es como un modus operandi a veces entre un abogado, entre el juez, entre un particular. De repente llegan a una casa y dicen que van a tomar posesión de la casa cuando el dueño de la casa lleva 20 años con su casa y dice, ¿cómo? Si es mía, ¿no? Y con un papel simple van y le quieren quitar la casa, va con el juez, demuestra que es su propiedad con todo. Y con esos papeles, y ese abogado que llevó el caso les pide 250,000 pesos para desistirse. Dice, bueno, te dejo el caso. Se los dan con todo el esfuerzo, venden un carrito que tiene el señor y de repente llega otro dueño, y dice, pues yo ya no tengo nada que ver en ese caso, ¿no? Tengo incluso la entrevista con la familia en mi canal de YouTube, ahí está la entrevista, todo el detalle, tengo aquí toda la información también del señor, porque se me hace grave porque es como un modus operandi a veces. Tengo nombres de todos, pero no me gustaría señalarlos a todos, más que únicamente pues el del señor, para que de alguna forma sepan de quién estamos hablando, que él nos ha pedido ese apoyo, pero sí se visualiza como un tema, como hace como 3 semanas le tocaron un tema de Quintana Roo, también de un despojo de un terreno de un adulto mayor, pues es algo similar prácticamente, ¿no? Para darle la información de lo que está ocurriendo a la familia Jiménez Vega allá en Querétaro. Sí, pues los dos temas los puedes tratar ahora con Rosa Isela y en general, porque siempre hay fraudes, sí. Gente que se dedica a transar, decirle pues a toda la población que estemos bien atentos, que no nos dejemos engañar, que a los charlatanes, vividores, etcétera, 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 y que si hay necesidad de información, porque a veces también hasta se utiliza el nombre del presidente o
de un secretario del gobierno federal, de algún funcionario federal, estatal, de alguna persona, de la fiscalía, y es puro cuento. Entonces, lo mejor es preguntar, para no equivocarnos, lo mejor es preguntar, y aquí podemos informar. Leticia Ramírez, es de Atención Ciudadana, y a ver si un día te toca a ti informarle a la gente lo que haces, cuánta gente se recibe aquí diariamente, a qué vienen, qué peticiones traen, cómo se les atiende y cómo pueden comunicarse con ustedes. ¿Te parece? Entonces, ¿ya estás preparada? Pues mañana. ¿Sí? Sí, presidente. Bueno, es que imagínense que qué miedo es que te lleguen Sí. a tu casa con un actuario, Sí. fuerza pública, a desalojarte tu casa de 20, 30 años de... Sí, en el gobierno anterior se generalizó, se hizo común el desalojo de dueños de vivienda, de departamentos del Infonavit, grandes fraudes, bien orquestados, con despachos de abogados, notarios y gente que se dedicaba a eso, al grado de que tuvimos que resolver, suspender los juicios de desalojo del Infonavit desde que llegamos al gobierno, para no dar excusas o pretextos a esta gente que se dedicaba a la extorsión y al despojo, protegidos por autoridades. Entonces, sí ayuda mucho el que la gente esté informada. Lo mismo en el caso de las cajas de ahorro, que a veces la gente necesitada que tiene sus ahorros cae en el engaño porque le ofrecen de que le van a dar más interés por su dinero. Y sí, al inicio los van endulzando y luego los roban y desaparecen. Entonces, muchos fraudes de ese tipo en el país. Entonces, ¿cómo evitarlo? Con información, con mayor información. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Buenos días, secretaria. Presidente, en primer lugar, antier, en Hermosillo se reunieron los gobernadores electos de Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit para hablar pues de cómo impulsar la región del Mar de Cortés en algunos proyectos de turismo, pesca, infraestructura, seguridad. Entonces, preguntarle qué opina de esta iniciativa de los gobernadores electos y cómo apoyaría la federación en estos proyectos. Pues nos da mucho gusto que se vaya conformando todo este equipo de gobierno en esta región del país, porque México son varios Méxicos y esta región pues es muy parecida en todo, la geografía, la idiosincrasia de la gente, sus recursos naturales. Entonces, sí es importante la conformación de esta región. Por ejemplo, la planta de generación de energía eléctrica solar en Sonora tiene que contemplar a Baja California. Son proyectos que benefician a más de un estado, en este caso a 3, y pues todo lo que tiene que ver con la explotación racional, el cuidado de especies en el Mar de Cortés, pues tiene que ver con pues, Sinaloa, ¿por qué no? Con Sonora, con las dos Baja California, incluso con Nayarit, toda la región. Ahora vamos a terminar ya de desarrollar todo el complejo ecológico, cultural, histórico de Islas Marías. Y ahí es Nayarit y es Sinaloa, pero también Baja California Sur. En fin, son proyectos integrales, regionales, que pueden impulsarse. Todo lo que tiene que ver con lo social. Me da mucho gusto que la mayoría de los gobernadores electos me han estado planteando que ellos estarían de acuerdo en aportar la mitad de la inversión necesaria para que se incluya a todos los que tienen una capacidad diferente, una discapacidad, en el programa de las pensiones, porque ahora nada más
se puede atender o se está ayudando a 1 millón de niñas y de niños con discapacidad, pero en general tenemos en el país un poco más de 6 millones de personas con discapacidad. Entonces, sí podemos aumentar hasta llegar a los 64 años, porque a partir de los 65 ya está la pensión de adultos mayores. Entonces, eso lo podemos hacer en los estados. Sí hay una aportación conjunta del gobierno del estado con el gobierno federal. Nosotros estamos de acuerdo en esto. Y así en muchas otras cosas. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa, me planteó el gobernador electo, el maestro Rocha, y esto puede aplicar en otros estados costeros, de que ellos quieren aportar una cantidad adicional para que reciban más los pescadores. Les estamos ayudando de manera directa. Se les entrega un apoyo directo, sin intermediarios. Y en el caso de Sinaloa hay el compromiso del gobernador de aumentar, o sea, con recursos estatales para que tengan más los pescadores. Y así, pues, ir sumando esfuerzos, voluntades, recursos, y siempre van a contar con nosotros. Presidente, entonces los apoyos de la Federación para estos proyectos concretos para el Mar de Cortés serían 50 y... No, ya tenemos programas nuestros, ¿no?, que van a continuar. Por ejemplo, el de adultos mayores ya es universal y eso es inversión de la Federación. Este año son como 130,000 millones de pesos, pero ya el año que viene van a ser como 250,000, porque va a ir aumentando, y va a llegar a ser en el 24 como 350,000 millones para garantizar la pensión a todos los adultos mayores. Pero es algo muy interesante, porque como va a aumentar al doble, y así lo pensamos, ¿no?, si se trata de una pareja de esposos, son 2 pensiones, ya garantizamos cuando menos la comida de los 2 con lo que van a recibir. Pero esto es para todos los adultos mayores de 65 años. Entonces, eso es de la Federación, es un programa federal. Pero hay otros, como que estamos hablando de la pensión para niñas, niños con discapacidad, que no es universal. O sea, se le da a las niñas, a los niños, pero si hay una persona de 30, 35 años con discapacidad, no, tiene este apoyo. Entonces, ahí es donde entraría este programa, esta ampliación. Aporta la Federación la mitad, el Estado la mitad, y entonces sí podemos cubrir ya a todos. Para cerrar esta pregunta, nada más precisar entonces en los proyectos de desarrollo, por ejemplo, de infraestructura, de seguridad, ahí cómo apoyaría la Federación para esta región del Mar de Cortés. Sí, todo lo que tiene que ver con las instalaciones de Guardia Nacional, elementos, ya estamos casi igual de número de elementos que los policías estatales. O sea que la Guardia Nacional ya tiene casi el mismo número de elementos que tienen los estados, los policías estatales. Y va a seguir creciendo la Guardia Nacional en instalaciones y en elementos. Y esto es, pues, en todo el país y en esa región. Gracias, presidente. Mi segunda y última pregunta. Antier, el canciller Marcelo Ebrard dijo que aún no hay una respuesta de Estados Unidos para la reapertura fronteriza. Al menos, pues él insiste en Tijuana y San Diego, pues donde ya se logró la vacunación, ya no hay razones para mantenerla cerrada. Y bueno, él comenta que las pérdidas han sido muy grandes en esta región. Preguntarle, presidente, si usted tiene el dato, si le han comentado usted cuánto ascienden las pérdidas para ambos lados de la frontera. ¿Y qué opina de esta tardanza de Estados Unidos para responder a la propuesta que ha hecho México? Y preguntarle también si este repunte de casos de contagios que hay en el país, por ejemplo, en Sonora ha habido un repunte de contagios, si esto podría imposibilitar pues que al menos se revisen las entradas no esenciales, como ha propuesto el canciller, si podría ser un impedimento. No, porque se está avanzando en la vacunación. Por ejemplo, ya Baja California está igual que California. Incluso se está buscando la comunicación, yo creo que ya lo hizo el canciller, el secretario Marcelo Ebrard, con el gobernador de California. Y ya respondió también la autoridad de San Diego favorablemente para la apertura de la frontera. Pero desde luego es un asunto que corresponde
también al gobierno federal en Estados Unidos y se está ya viendo este tema. Pero el mismo porcentaje de vacunados que hay del otro lado de la frontera, en California, ya se tiene vacunados el mismo porcentaje en Baja California, o sea, del lado mexicano, incluso ya hasta Sonora. Entonces ya se puede, en el caso de Baja California, ya con la dosis requerida, necesaria, ya se terminó. En el caso de Sonora, una parte que tiene todavía que recibir una segunda dosis porque se aplicó la vacuna Pfizer, pero pues ya se puede. Y ya la Secretaría de Relaciones está haciendo este trabajo. Y hay buenas relaciones, porque también conviene a California y a toda la zona fronteriza del lado estadounidense, porque se cayó mucho el comercio con la pandemia. En San Diego se afectó muchísimo, que había una relación continua, ¿sí? Y se afectó con la pandemia. Entonces, yo estoy seguro de que los empresarios de la zona fronteriza de Estados Unidos y las autoridades van a buscar que lo más pronto posible se abra por completo la frontera. Sí, canciller, ¿podrías hablar ya con datos de cuántos son las pérdidas para ambos lados durante todo este año que ha estado cerrada la frontera? Y también preguntarle ahorita que dijo que contestó ya la autoridad de San Diego, ¿qué fue lo que contestó? ¿En cuánto tiempo se podría reabrir al menos en esta región? Lo hizo cuando yo estaba por allá. Yo hice el planteamiento en una gira hace poco en Tijuana y él respondió de que estaba totalmente de acuerdo y que ayudaba para que se buscara la reapertura completa de la frontera. Fue hace 10 días aproximadamente, 10 o 15 días, sí, de acuerdo. Gracias. Gracias, presidente. Ernesto Ledesma de Rompevito TV. Secretaria, buenos días también. Presidente, ayer fue la conferencia de prensa que dio la Comisión Nacional de Búsqueda y el subsecretario Alejandro Encinas sobre el tema de la desaparición de personas. Hice algunos cuestionamientos a ambos. Uno sobre algo que le había planteado aquí, que es la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que finalmente se publicó el 20 de mayo pasado. Cuando le abordé sobre la controversia, pues ustedes no quisieron meterla, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo hizo. Sin embargo, tanto el subsecretario Alejandro Encinas como la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana, pues manifiestan su inconformidad porque han solicitado que se les entregue o se haga pública el contenido de la controversia. Y por alguna razón que pues nadie entiende ni ellos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no la entrega ni al subsecretario Alejandro Encinas ni a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y quisiera saber si fuera posible que a través de su conducto se pueda solicitar que se entregue y que se publique el contenido de la controversia, porque es algo muy importante para todos los colectivos de madres de búsqueda, para las comisiones estatales y para estas secretarías que usted dirige. Sí, yo creo que no habría ningún problema. Seguramente la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos va a atender y pueden ellos dar a conocer este documento. Creo que no hay ninguna no hay restricción para hacerlo. Entonces, no creo que haya problema y ojalá y se entregue. Nosotros lo veríamos bien, porque en efecto no hay que ocultar nada. O sea, usted le pediría a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la entregue y la haga pública. Respetuosamente. Sí. Si no tiene ningún impedimento legal, no lo hay. Pues entonces que se haga público, sin problema. Gracias, presidente. Sobre ese mismo tema, esta parte que yo le comentaba la vez pasada, de poderle dar facultades a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Hice la pregunta puntual a ambos funcionarios para que nos dijeran
qué necesitan para poder dar mejores resultados, porque pues en lo que toca a las búsquedas y a la investigación por parte de la Fiscalía, pues no se ha dado. Entonces, si ya está esa ley orgánica publicada y ya dimos ahí a la Fiscalía General de la República en materia de investigación, el subsecretario Alejandro Encinas y la titular Carla Quintana respondieron lo siguiente. La reforma que nos hace falta es, sin lugar a dudas, fortalecer las acciones no solamente de la Comisión Nacional, de las comisiones locales, sino del Sistema Nacional en materia forense. Creo que ayudará mucho reconocer como peritos, tener peritos especializados para llevar a cabo diligencias de exhumación de cuerpos a las comisiones locales, por supuesto con peritos calificados y certificados. Pero la segunda gran reforma tiene que ver con el Poder Judicial. Mientras nosotros no resolvamos que los casos de desaparición sean castigados, pues este fenómeno va a seguir reproduciéndose. Son de los temas que hay que enfrentar y resolver. El amparo buscador solamente elaboramos esta guía porque creo que no se ha visibilizado lo suficiente que los jueces son autoridades buscadoras y los jueces tienen mayores atribuciones constitucionales, incluso que las fiscalías y que las comisiones de búsqueda, para poder, por ejemplo, entrar a instalaciones de las Fuerzas Armadas, de las policías estatales, de las policías municipales, y no se ha utilizado este recurso lo suficiente. Respuesta inmediata, poder acceder a un juez para las sábanas de llamadas, para los cateos, nosotros no podemos realizarlo sin el Ministerio Público, no somos primer respondiente, es decir, si encontramos una fosa, inmediatamente tenemos que llamar a la autoridad ministerial, no podemos intervenir salvo que esté la autoridad ministerial y nos los autorice. Y en último lugar, lo que, como decía el subsecretario, en materia forense, pues se requiere una reforma integral de búsqueda, de identificación humana también, donde tendríamos que poder incidir. Bueno, esos planteamientos, presidente, son estructurales en materia de búsqueda, de investigación y de identificación. Y yo quisiera saber si es factible que usted pueda empujar esta solicitud que están haciendo ellos de una manera pues tan fuerte como cuando empujó que se hiciera delito grave la corrupción, porque es algo fundamental que le daría muchísimos resultados a su administración sobre este tema y que es, ahora que ya está esta ley orgánica, que es un retroceso, pues esto ayudaría si les diera estas herramientas. Sí, que Alejandro Encinas tiene todo nuestro apoyo en esto y en todo. Él asiste a las reuniones de seguridad todos los días, de 6 a 7 de la mañana, y tratan estos temas y tienen todo el apoyo, no hay ninguna limitación. Es que lo comentaba ahorita que señalaba que va a estar va a enviar algunas solicitudes a la judicatura. Sí. Pues sería uno estructural para en materia de búsqueda. Sí, y hay que seguir adelante, mejorando los procedimientos. Me dio mucho gusto la declaración del presidente de la Corte, del presidente Saldívar, reconociendo lo que es evidente, lo que es lamentablemente una realidad, la corrupción en juzgados. Es algo inédito que el presidente de la Suprema Corte, no sé si otro lo haya dicho así de claro, aceptando de que hace falta la reforma porque impera la corrupción en jueces, no generalizar, no en todos, pero que sí es un problema que se tiene para la impartición de justicia. Gracias, presidente. Ojalá se pudiera darles estas facultades, porque ayudaría muchísimo en su administración en materia de resultados. El segundo tema, presidente, es sobre Oaxaca. Usted gestionó para que también me recibiera también ahí el gobernador. Tuve una entrevista con el gobernador Alejandro Murat para que se le pudiera, en materia de la restitución del agua a San Pedro y San Pablo Ayutla, que en junio, el 5 de junio pasado, cumplieron 4 años sin agua. Demostramos, después de una verificación de un recorrido en campo en San Pedro y San Pablo Ayutla, que no había agua y que el pozo que instauraron pues no da abasto ni siquiera al 10% de la población, y hay una situación de precariedad tremenda que no se resuelve en más de 4 años. El día después de la entrevista, el gobernador, en esa entrevista, me señaló que si la autoridad, el juzgado, lo facultaba porque había algunos amparos por parte de Tamazulapan,
para que no le podía restituir el agua, pero que si había un fallo, que él se comprometía a restituir el agua al siguiente día. Eso lo presentamos en un video, en una entrevista grabada con el gobernador. 10 días después, pues el tribunal resolvió, atendiendo a este planteamiento que hacía el gobernador, resolvió y dio el fallo para que se le restituya el agua a San Pedro y San Pablo Ayutla. Y el día de ayer ya se publicó el dictamen que dice: requiérase a las autoridades señaladas como responsables, presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Tamazulapan, del Espíritu Santo, Mije, Oaxaca, así como la gente municipal de Tierra Blanca, el gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, el secretario general de gobierno y, bueno, otras autoridades. Les ordena la restitución del agua del manantial de San Pedro y San Pablo Ayutla, y señala al final que desde luego se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación en el caso de estas autoridades. A partir de hoy tienen 3 días para que se le restituya el agua a San Pedro y San Pablo Ayutla. Me gustaría saber si usted pudiera pues también gestionar que esto se pueda cumplir, porque pues ya de mediación 4 años pues es muchísimo, y un pueblo sin agua, pues ojalá, presidente, finalmente, si ya no hay ningún impedimento legal, que se le va a restituir el agua. Pues pedirle al gobernador que atienda esta resolución y pedirle a las 2 comunidades que ya lleguen a un acuerdo, que a partir de esta resolución ya se reconcilien y se resuelva el problema, cuando menos una parte del problema, porque hay un asunto agrario también ahí pendiente. Si el problema no es agrario, es nada más la restitución del agua. El problema del agua, ojalá, y el gobernador ayude, se lo pedimos a Alejandro Murat, para que él intervenga y se cumpla la resolución, o sea, se cuide el procedimiento legal y se convenza, porque no sé, hay 2 cosas o 3. Una, que sea una instancia y busquen los… No, ya es la última. Bueno. Ya fueron 2 apelaciones, esta es la tercera y definitiva, ya no hay apelación alguna. Esa es una. 2, sí, que sencillamente no acepten, ¿sí? Porque lo pueden hacer y se declaran en rebeldía. Entonces se tendría que aplicar la resolución con el uso de la fuerza pública, así es, ¿sí? O habría que quitar a las autoridades. Entonces, pero eso no deja de ser pues un conflicto. Sí, pero… Permíteme. Entonces, lo mejor es lo tercero, de que si ya hay esa resolución, ya es definitiva, que hoy mismo vayan servidores públicos de Oaxaca a hablar con las partes, que se los pedimos a los 2 pueblos y que se demuestren que son capaces de perdonar, que nos den una lección a todos, a ver qué pasa, porque nosotros no podríamos usar la fuerza, ¿ya? Claro, o sea, primero no nos correspondería, y segundo, aquí no se usa la fuerza. Aquí es la Comisión Nacional del Agua. Sí, y menos en la tierra de Juárez, que decía nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Sí, pero por la fuerza dejaron a un pueblo 4 años sin agua, sí, presidente. Por eso, pero no vamos y el otro no. Sí, pero no coincidimos en eso, ya lo hemos visto. Ya viste que, pero ves qué bien que no pensemos iguales, porque eso es la democracia. Yo no quiero que se use la fuerza. Lo que quiero es el diálogo con compromiso. Sí. Y a lo mejor ustedes no tienen esa responsabilidad, pero la autoridad siempre tiene que buscar actuar con justicia y no inclinar la balanza. O sea, uno puede, como miembro de una organización social o de un partido, defender o estar del lado de un grupo, pero ya cuando se está en el gobierno, se tiene que buscar, incluso habiendo una resolución de carácter legal, siempre se tiene que buscar el diálogo
para resolver conflictos en paz. Sí, pero ¿por qué me coloca usted como si yo estuviera solicitando No, el uso de la fuerza? parece- No, es que no tienen agua y los otros sí. Y eso se es están colocando sí, a favor de un grupo. Ustedes se están colocando a favor de los que tienen agua, no de los que no tienen agua. No es así. Pero en fin, ojalá y se resuelve. Y la gente siempre es muy prudente y muy sabia y nos tiene confianza y a lo mejor con este llamamiento se resuelve ese asunto. Muy bien. Ya vamos a dejar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos da a conocer hoy ya la resolución, la recomendación, el documento. Nos acaban de informar. Nos vemos mañana. Quedan los dos para mañana. Los dos. Los dos. Ándale pues. Vamos. Es que sí está muy lejos, Hermosillo. Voy a supervisar el Tren Maya. Qué bien que me preguntan. Voy a estar en el sureste, voy a Chiapas, voy a Tabasco, a Campeche, a Yucatán y a Quintana Roo. Y la conferencia del lunes próximo va a ser en Tabasco, en Villahermosa. Vamos a llevar a cabo allá porque se van a reiniciar las reuniones en estados para el tema de seguridad, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, como ya pasó la temporada electoral. Ahora, no solo vamos a hacer aquí las reuniones de seguridad, sino también en los estados y al mismo tiempo desde los estados se van a llevar a cabo estas conferencias, estos diálogos. Entonces, el lunes va a ser en Villahermosa la reunión de seguridad de 6 a 7 y la conferencia de 7 en adelante. Martes, miércoles, jueves, viernes de la semana próxima va a ser aquí, o sea, también va a ser un día por semana que vamos a estar fuera. Por lo general, los lunes, de que aprovecho para hacer una gira y ya me quedo para el tema de seguridad y la conferencia, esa información. Bueno, es de evaluación. Voy con los ingenieros, con los constructores, voy a sobrevolar en helicóptero el tramo del Tren Maya y voy a bajar a hacer reuniones en el terreno para ver cómo vamos. Ya saben ustedes que orden no supervisada no sirve para nada. Sí. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Demián Duarte del Sonora Power en YouTube. Y bueno, primero que nada, señor presidente, vengo a nombre de los ciudadanos de Cananea, donde estuvo usted el domingo pasado, le hacen llegar a través de mí pues un agradecimiento muy profundo realmente por la respuesta integral que se está dando pues a la problemática del mineral. Añejos problemas, unos sobrepuestos sobre los otros. La verdad es que bueno, finalmente la presencia de usted y los funcionarios del gabinete el domingo ahí y los acuerdos que se anunciaron pues le da una luz de esperanza a la gente de Cananea. Sobre el tema de Cananea, señor presidente, le quiero comentar un detalle que además corre hacia todos los demás lugares donde se desarrolla la actividad minera. En este momento, la mina de Cananea, Buenavista del Cobre, que es propiedad, como usted sabe, de Grupo México, está en el proceso de revisión de su contrato colectivo de trabajo, un asunto muy importante. Hay 2.200 trabajadores mineros en activo, esa es la problemática actual, la laboral. Y bueno, ellos han estado en una mesa de negociación discutiendo con Grupo México un tema que es muy delicado. Usted sabe que hubo recientemente una serie de reformas, en particular la ley del trabajo y otras, con el objetivo de regular el outsourcing. Sin embargo, dentro de las letras chiquitas de estas reformas, entró una cláusula que tiene que ver con el reparto de utilidades. Mire, el asunto es que quizás la gran mayor parte de los trabajadores del país no tienen estos niveles en términos de lo que es el reparto de utilidades. Sin embargo, los trabajadores mineros sí. En mayo pasado, los trabajadores de Cananea recibieron en promedio 400,000 pesos de
de utilidades. Ellos tienen un sueldo promedio de 17,000 pesos mensuales, es decir, las utilidades que recibieron equivalen a el equivalente a 2 años de sueldo. Es un tema muy importante para ellos. La expectativa que se tiene por los precios de los metales es que las utilidades de cara al reparto de mayo del 2022, es decir, las referentes a este año, pudieran escalar hasta los 600,000 pesos. Esto si se considerara pues la cláusula que dice en la Constitución que tienen derecho al 10% de las utilidades de la empresa. El detalle es que hay una serie de modificaciones que hacen que esta cláusula esté de alguna manera en el aire, y es precisamente el tema de controversia entre la parte patronal y la parte obrera. La pregunta y la petición, señor presidente, es si es posible que su gobierno de alguna manera pueda garantizarles a los trabajadores que puedan acceder precisamente a este 10% en el reparto. Usted refirió el tema, de hecho, en su mensaje al final ahí en Cananea, habló de que se iba a buscar hacer lo posible para impedir que ocurriera esto, que es considerado una injusticia por los trabajadores, señor presidente. Esa es la pregunta en particular. Sí, lo tengo muy claro porque cuando estuvimos en el diálogo para la reforma de no permitir la subcontratación como se daba y fijar lo del reparto de utilidades, se acordó de que aumentaba el reparto de utilidades para todos en general, y que en el caso de los trabajadores mineros que recibían o que reciben más de reparto de utilidad, como lo estás explicando, nunca sería menor el reparto a lo recibido o a lo que les correspondiera. Eso está establecido en el acuerdo. Entonces, yo le pedí, porque hay varias interpretaciones, ¿no? Yo le pedí a la Secretaría del Trabajo que se interpretara bien, que es no pueden recibir menos los trabajadores mineros de reparto, porque se estableció de que nunca van a recibir menos. Pueden decir que proporcionalmente, ¿sí?, es menos, pero que cuantitativamente es lo mismo. No, no pueden recibir menos proporcionalmente. Es decir, si es más la utilidad, pues, tienen que recibir más. Por eso es reparto de utilidades. Entonces, es un asunto que se tiene que aclarar. Yo creo que la empresa va a entender de lo que se trata. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que hay auge en la producción minera, sobre todo por aumento de precios. Entonces, hay más utilidades y les corresponde más a los trabajadores. Así de sencillo. Van a recibir más los empresarios, qué bueno, pero ¿por qué no van a recibir también más los trabajadores? Eso es todo. Pero es un asunto de interpretación. Ya le pedí a Luisa María, alcalde, que tratara este asunto. Estuvimos aquí en una mesa de juntas y salió ese tema antes de presentar la iniciativa. Y se acordó eso. Es decir, en el caso de los trabajadores mineros, que es un asunto de excepción, porque ellos reciben más reparto que la mayoría de los trabajadores de México, nunca su utilidad va a ser menor a la que se haya recibido con anterioridad. Hay una interpretación ahí que habla del promedio de los 3 años anteriores. La preocupación real es que quizás los 3 años anteriores, por ejemplo el año de la pandemia o el año anterior donde estuvieron deprimidos los precios de los metales, no reflejen la realidad de lo que ocurre este año. Y es ahí donde está el debate, porque puede parecer, bueno, si yo hablo de 200,000 pesos que me quitan de mis utilidades, pues yo creo que es mucho dinero, ¿verdad? Pero si hacemos la sumatoria de los 2,200 trabajadores de Cananea y lo multiplicamos por 200,000, estamos hablando de 440 millones de pesos que se quedaría la empresa como utilidades y que no le repartiría a los trabajadores. Esto es lo que los trabajadores consideran que es injusto. Sí. Y en ese término es donde están pidiendo pues, la mediación de su gobierno para que dentro del contrato colectivo de trabajo quede. Y el detalle es el siguiente, señor presidente. La administración está por irse de vacaciones, entiendo, la administración pública ahora en el mes de julio. Este proceso de negociación del contrato colectivo tiene un plazo perentorio que es el 5 de agosto próximo. Es decir, usted acaba de ir a Cananea, acaba de establecer condiciones para que se resuelva la problemática histórica. Obviamente en Sonora no quisiéramos ver una situación en donde la inestabilidad laboral de vuelta se asome, ¿verdad? No va a haber problema, no, se va a llegar a un acuerdo. Yo creo que Luisa María ya va a tener una respuesta. Y a lo mejor mañana ya informamos sobre esto. Le pedimos que venga
aunque no estés tú, pero que ella dé un informe, si te parece. Vamos a estar muy atentos. Señor presidente, un comentario y una felicitación a título personal. El tema del gas que anunció ayer, gas bienestar, es un tema que desde diciembre pasado hemos estado tratando aquí en la mañanera, en donde, bueno, finalmente dimos con el hecho de que este es el factor que ha estado impulsando los precios al alza de la inflación, ¿verdad? Hoy el INEGI reporta el 5.88% de inflación derivado precisamente de la presión que tiene con los precios del gas. Mucho de mi público, de mi canal en YouTube, lo han estado felicitando, creen que es la solución, tanto lo de la creación de la empresa como el fijar precios máximos. Sé que es un poco más complicado por el entramado jurídico que se requiere para fijar el precio tope. Sin embargo, bueno, la pregunta es, ya anunció usted que van a empezar aquí en la Ciudad de México. La pregunta en específico es, ¿qué va a pasar con el resto del país? En Hermosillo somos víctimas de la misma práctica de oligopolio que se ha detectado aquí en la Ciudad de México. Tengo entendido que también en Quintana Roo sufren de este problema y seguramente es multiplicado por los 32 estados del país. Ahora, también hay otra pregunta. Usted habló de cilindros. Los que tenemos, que me incluyo por ahí, tanques estacionarios, ¿qué podemos esperar? Es decir, ¿qué alcances va a tener la compañía Gas Bienestar, que usted acaba de anunciar? ¿Cuánto se va a invertir en ella? Es un tema muy importante porque la primera pregunta que salió es de dónde va a salir el dinero, entre otros factores. Para mí me parece una medida realmente muy bien meditada, que va a final de cuentas romper el oligopolio que se ha establecido sobre el control de este combustible tan importante. Sí, vamos a tener ya pronto el proyecto y lo vamos a dar a conocer. Tenemos ya un plazo, 3 meses, para que empecemos a distribuir el gas aquí en la ciudad. Ya hablé después del anuncio con el director de Pemex, ya están trabajando en eso. Tenemos los recursos, no hay problema, pero más tenemos el gas, porque Pemex tiene gas y además importa gas. Tenemos la materia prima, podemos, si es necesario, importar más gas y tenemos el presupuesto. Bueno, pues lo que se necesite, no es para presumir, pero salimos de compra, acabamos de comprar una refinería, o sea, están bien las finanzas públicas. ¿Y saben por qué están bien? Porque no hay corrupción y porque no hay gastos superfluos, no hay derroche, no hay lujos. Entonces no tenemos problema. ¿Por qué no pones la tabla de recaudación de impuestos de ayer? Para que vean cómo estamos. Y se lo agradecemos mucho a la gente que nos tiene confianza, están pagando sus impuestos, mejor dicho, están contribuyendo. Y esto también lo hago extensivo a los empresarios. Antes, de verdad, no se pagaban los impuestos o no los pagaban los de arriba, los tenía que pagar la mayoría de la gente. Habían privilegios, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Entonces, con eso se termina, pues ya tenemos ingresos, no es necesario aumentar impuestos. De una vez lo adelanto, no va a haber reforma fiscal, porque cuando se habla de reforma fiscal, ¿qué es lo que se entiende? Aumentos de impuestos. Pues no va a haber aumentos de impuestos, porque no se necesita, afortunadamente. Es cosa de continuar con el combate a la corrupción, no permitir la corrupción, la austeridad republicana. Esa es la fórmula y alcanza el presupuesto. Y como vamos a tener ya más crecimiento económico, pues esto nos va a ayudar. Pero miren cómo estamos. Entonces, enero, julio, es un corte al 7 de julio. Recaudación total, 2.079.000.000.000. En el 20, 2.079.000. El 21, 2.286.000. Estamos hablando de un poquito más de 200.000 millones con relación al mismo periodo del año pasado. En términos reales, 4.9, pero esto es en términos reales. En nominal es un 10% de aumento. Y estamos arriba de lo que se estimó en la ley de ingresos para este año. Por eso va a alcanzar para el gas. No hay problema. Sobre la recaudación,
presidente, bueno, no tardó usted en terminar de anunciar la creación de la empresa Gas Bienestar sin que, pues, obviamente, pues, los afectados salieran a decir cosas, ¿no? Que usted va a hacer competencia desleal, que una empresa estatal va a finalmente acabar con el libre mercado. No faltan quienes piden que en lugar de intervenir con una empresa, pues, al final de cuentas se les dé un subsidio a los mismos que nos han encarecido el gas. Entonces, hay una discusión ahí al respecto. Es que es interesante. Incluso la Comisión de Competencia salió a decir que sí existen, ¿no? No, eso es un cero a la izquierda. O sea, están de florero, nada más de adorno. Y podría decir más cosas, pero me autolimito. ¿No tienes la gráfica de Pemex? Sí, lo interesante es que Pemex tiene el 55% del combustible, ¿no? Sí. Es decir, tiene suficiente gas para abastecer a más de la mitad del mercado, pero también suficiente gas para ser el modulador y romper finalmente el oligopolio que se ha conformado. Si no se les quita el mercado, o sea, no queda solo Pemex en la distribución del gas, ¿no? Es un competidor más, porque ellos se asociaron, y son 5 que controlan todo el mercado del gas. Pero ¿cómo nos explicamos? Esto es de sentido común, de juicio práctico. Esto no tiene que ver con ser doctor en economía. ¿Cómo nos explicamos que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz? Y sí aumenta el precio del gas porque está suelto. Porque en el caso de las gasolinas, Pemex está abasteciendo el 80%, un poco más. Pero acá, como solo el abasto es del 50% por parte de Pemex, y además se abrió el mercado para que estas empresas pudieran importar, que ahí tenemos otro problema, porque hay contrabando, hay huachicol. Entonces el resultado pues es que los márgenes de utilidad, miren, de 13.50 que vende Pemex a 20.94 al consumidor, al usuario final. Y esto no era así, miren. Entonces el 17. ¿Y cómo se va? Esto no sucede en el caso de las gasolinas. Entonces, vamos a competir. ¿Qué quieren? ¿La libertad del zorro en el gallinero? Esa ya no hay. Ese ya no. No vamos a dejar en estado de indefensión a la gente. Y pues no lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es esto porque nos está perjudicando. O sea, entre otras cosas, además de afectar la economía popular, pues me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso. Hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, del gas, y lo he logrado cumplir en gasolinas, en la luz, en el diésel, pero aquí no puedo. ¿Por qué? Además, no hay ninguna razón, nada más es esto. Entonces, tenemos una forma, un mecanismo. Vamos a bajar eso, dejarlo por aquí, nada más para los gastos de operación, que ellos se apliquen lo mismo, vamos a competir. Pero no es posible que haya estos aumentos, que ni quiero decirlos, pero ya la gente sabe, pues. Y sobre todo los que tienen pocos recursos, tienen que estar comprando su cilindro, y cada vez que se les termine el gas, a buscar cómo le hacen para conseguir 450, 500, hasta 600 pesos, ¿no?, por un cilindro de 20. Y luego también la queja de que no me alcanzó el gas, no vino completo. Así es, y es que el gas está en todas las cadenas de valor, preparación de alimentos en el 75% de los hogares de México, sí. Y bueno, pues los aumentos... Pero vamos a ver qué hacemos con los estacionarios. Hay una forma también todavía más eficaz que habría que explorar y resultaría más barata, aunque es más compleja su aplicación, que es el gas natural. Y tenemos gas natural bastante, muchísimo. Pero la introducción del gas natural no hay problema de seguridad. Sin embargo, quienes tienen la distribución pues también han hecho su labor para
que la gente no le tenga mucha confianza, mucha fe al gas natural, que no es lo suficientemente eficaz, que es muy riesgoso. Hay una cosa también que afecta mucho, que dan concesiones para la introducción del gas natural y abren las calles y las dejan abandonadas, y hay un ambiente en contra para meter en las ciudades. Pero eso nos significaría reducir considerablemente más el precio. No estamos haciendo a un lado esa posibilidad. A lo mejor para el caso de empresas grandes se puede hacer algo con el gas natural. Y el gas LP también para tanques estacionarios, o sea, no lo descartamos, pero lo que queremos es comenzar con cilindros. El problema con el gas natural, bueno, es que las compañías cobran lo que quieren, pero luego además la queja generalizada, por lo menos en Hermosillo, es que los frijoles no quedan igual, señor presidente. Que le falta calor, que le falta leña. Así es. ¿Mande? Se van a frenar los atracos en los camiones y los cilindros en varios puntos de la ciudad. Sí, es que son varias medidas. Una es fijar un precio máximo, pero no ayudaría mucho, porque no cumplirían y no vamos a tener miles de inspectores para eso. Lo segundo, pues, es aún con escala hacer vigilancia para que no se venda más caro. Y lo tercero es la competencia, que es lo que consideramos mejor, porque si se fija el precio máximo, pues Pemex tiene la obligación de cumplir con el precio máximo, incluso hasta venderlo más barato. Y también, como es un asunto vinculado con la economía popular, que nos importa mucho, va a haber vigilancia de la Guardia Nacional. Acuérdense lo que hicimos, lo que sucede es que se pasan las cosas. Cuando el bloqueo, porque decidimos acabar con el huachicol, en el caso de las gasolinas, no solo hubo bloqueo, sino sabotaje. Nos estallaron ductos, porque buscaban dejarnos sin abasto. La gente se portó muy bien, porque tenían que hacer cola, no había gasolina. Una de las medidas que tomamos fue comprar de inmediato 650 pipas, que ahí están, manejadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los que recorremos el país, que andamos por las carreteras, vemos cómo se mueven estas pipas. Va adelante una patrulla del ejército, atrás otra, y van 20, 30 pipas a cargar a Tuxpan, a cargar a Salina Cruz para distribuir combustible. Y no hemos tenido ningún problema. Y esto nos ayudó muchísimo. Y se redujo el huachicol de 80,000 barriles que se robaban diarios a 4,000 que se roban todavía. Y ahí andamos. Pero fue una decisión que se tomó para eso, para que no nos falte, en ese caso, las gasolinas, que no faltaran las gasolinas, y en este caso es que no falte el gas, no va a faltar. Y vamos a vigilar, claro. Sí. Es una empresa del pueblo, aunque digan los conservadores que es populismo, paternalismo, estatismo, como le llamen, pero no queremos, repito, esa libertad que les gusta, que es la del zorro en el gallinero. Entonces tienen todo el mercado y hacen lo que quieren. ¿Y el Estado dónde está? Quieren que se diluya, que nada más quede el mercado. No, eso era antes. Quieren que el Estado nada más esté entregándoles concesiones, entregándoles los bienes de la nación, y que no promueva el desarrollo y que no cumpla con su responsabilidad social. Pues no, eso era con el neoliberalismo, ya es distinto, ya es otra cosa. También no es un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil. Aquí no es, a ver, ya solo Pemex va a
vender y distribuir el gas. No, van a seguir, pero ya se pasaron. Vamos a estar aquí escuchando todos los lunes. Gas Nieto es el que vende más caro en Azcapotzalco. Y que el gas no sé qué, y que estamos pintados o qué. Muchísimo tiempo. Ustedes se han portado muy bien porque era para que nos estuviesen cuestionando de diario o cada semana. Oiga, mire gas, y entendiendo de que son problemas complejos, han actuado ustedes con mucha responsabilidad, pero pues todo tiene su límite, ¿no? Por eso vamos con el gas y pedirle a las autoridades que nos ayuden, a las autoridades estatales, a las autoridades municipales aquí, a los alcaldes, mujeres, hombres, que nos ayuden, porque pues esto es importante para ayudar a la gente, para que no se merme, que no se disminuya el de por sí poco ingreso que tiene la familia. Estos son de los gastos que más se sienten en las familias pobres. El que más se siente de todos es el transporte, el pago del pasaje, porque aunque la comida es básica, cuando no alcanza hay reducción en la cantidad de comida o se compra lo más barato, ¿no? Pero el gasto de pasaje es fijo, porque si no, ¿cómo se sale a la calle o se va a trabajar? Entonces es lo mismo del gas, parecido. Sí, son gastos que tienen una repercusión. Entonces por eso vamos a tomar esa decisión. Y cuando tengamos ya el proyecto, aquí lo vemos y lo vamos a dar a conocer. Nos vemos. Gracias, presidente. Mañana.